Bien, continuando con esta segunda parte de JPA, aclaratoria de los aspectos teóricos, volviendo al tema de las relaciones, al mapeo de relaciones, ahora vamos a ver cómo se comportan lo que contamos en el video anterior de las relaciones entre las clases, la direccionalidad, los roles y la cardinalidad, cómo se interpreta esto en anotaciones JPA concretas. Entonces lo que vamos a ver acá son los tipos de relaciones que tenemos. Vamos a achicar un poquitito el video, así no ocupamos tanto. Muy bien. Y vamos a ver los tipos de relaciones que tenemos. Básicamente tenemos 4 tipos de relaciones que tienen que ver con los aspectos de muchos a uno, uno a uno. Estos son asociaciones de un solo valor, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan? La direccionalidad del lugar del conocimiento, ¿sí? Cuando yo declaro una relación many to one o one to one, estoy declarando un atributo que va a tener una clase del tipo de la asociada, ¿sí? Una clase, un atributo del tipo de la clase de la entidad asociada y uno solo. En el caso de las relaciones one to many, que es la inversa, y de many to many, son asociaciones de colecciones de objetos. Ya acá empezamos a ver que nos empezamos a despegar del concepto del álgebra relacional de las bases de datos donde solo tengo foreign key. O sea, en el caso de las bases de datos solo tengo relaciones many to one y one to one. No tengo otra forma de representación. Fíjense que acá el modelo de dominio de objetos de la programación orientada a objetos es distinto, ya tengo otra conceptualización, ¿sí? Ya puedo tener colecciones en las asociaciones y esto es algo completamente nuevo porque en la base de datos relacionales no es tolerable. Entonces, fíjense que para que JPA, el mapeador de relaciones, pueda resolver una clase one to many o many to many, bueno, hay que hacer un conjunto de cuestiones ahí y la construcción de los queries de los SQL para recuperar los datos en la base de datos tienen sus niveles de complejidad. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño mapeo por cada uno de estos tipos de relaciones, cómo se ve en el mundo de los objetos y cómo se ve la representación en las tablas. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación del tipo many to one, ¿sí? De vuelta se lee exactamente igual que la cardinalidad y la direccionalidad. Estamos con una unidireccionalidad, employee conoce su departamento, ¿sí? Es ordinal porque puede no estar asignado a ningún departamento, eso es lo que nos dice, ¿sí? Y entonces es muchos, porque hay un asterisco este lado, a uno, muchos a uno, pero a su vez es ordinal, con lo cual lo que quiere decir que este atributo que vamos a declarar del departamento en el empleado puede llegar a ser nulo, ¿sí? Entonces fíjense que en el mundo de los objetos tenemos un muchos asterisco a uno, que es el uno representado acá. Y si se fijan, la declaración de la entidad es obviamente @entity y en las relaciones @many to one, eso es lo que estamos relacionando y era un poco lo que les contaba al principio. Tengo una sola instancia de un atributo del tipo departamento. Departamento es otra entity. Bueno, JPA mapea, sabiendo que departamento es una entity, automáticamente hace la relación, establece que esto en la base de datos, ahora lo vamos a ver, en qué se va a transformar en la base de datos en una clave foránea que apunta al departamento. Por eso digo que esta es la relación clásica de la base de datos. Las relaciones de un solo valor son las relaciones de foreign key tradicionales de la base de datos. Entonces, fíjense que lo que hizo JPA fue crear una columna que en mi objeto no va a existir, que en mi clase no existe. En realidad lo que existe es directamente todo un atributo del tipo departamento. Y esto es muy interesante porque así lo resuelve. Cuando yo recupero un empleado, también me trae de la base de datos su departamento, porque es de un solo valor. Ahora después, eso es un poco lo que habíamos visto en uno de los videos, de lo que se llaman las características lazy o eager, que es que cuando se recuperan las asociaciones, ¿no? Entonces las asociaciones de un solo valor, por defecto, salvo que yo le diga lo contrario, son recuperadas con el empleado. O sea que cuando yo recupero el empleado, automáticamente JPA me recupera el departamento porque está la variable, el atributo departamento, perdón, declarado
en la clase employee. Volvamos acá al dibujo, ¿sí? Yo tengo esta asociación, fíjense que acá no tengo el atributo departamento, sin embargo en la clase cuando la escribo tengo el atributo departamento, ¿sí? Y esto es lo que a mí me permite que cuando yo recupere un empleado va a recuperar también toda la fila del departamento respectivo. Bien, una variante de esta situación, variantes que tenemos con esto es indicarle cómo queremos. Se acuerdan que habíamos visto ya el atributo column, también tenemos la anotación column, que nos permitía definir el nombre de la columna en la base de datos. También tenemos una anotación especial que es join column, que cómo queremos que se llame la columna de la base de datos, ¿sí? Que va a representar la foreign key del departamento. Entonces fíjense que aquí se llama departamento, ¿sí? Pero en la base de datos se llama det ID. Si yo no hubiera puesto esta anotación, en realidad no me hubiera creado la columna como la creó y me la mostró en el gráfico anterior. Hubiera creado una columna que se llamaba departamento, en minúscula o en mayúscula. Eso dependiendo de vuelta, ¿se acuerdan de los motores que implementan JPA? En el caso de Eclipse Link, Data Núcleos, OpenJPA. Bueno, cada uno puede llegar a tener resoluciones de implementación en los grises distintas. Pero está claro que entonces, si yo quiero tener un control sobre cómo van a ser los nombres en mi base de datos, tengo anotaciones para lograrlo. La otra relación de un solo valor es la one-to-one, que la única característica es exactamente igual. Lo que pasa es que lo que me define, ¿sí?, es que no puede haber más de una instancia de asociación. ¿Está bien? Entonces yo defino que es, que el mismo espacio, o sea, en el caso del departamento, vamos a mirarlo, en el mismo departamento puede haber muchos empleados, que si miramos al revés la relación, que un departamento tiene muchos empleados. En el caso de la 1 a 1, este espacio de estacionamiento no puede estar asignado a 2 empleados, o a 3 o a 4. Entonces, el espacio de parking puede estar o no asignado a uno y solo un empleado. Después vamos a ver cómo se resuelve esto, porque para poder resolverlo en la base de datos se va a volver a crear la foreign key, porque la direccionalidad me indica que la foreign key, porque yo podría elegir de cualquiera de los dos lados la foreign key, porque es 1 a 1, con lo cual en este caso la foreign key puede ir de cualquiera de los dos lados, pero claramente por la direccionalidad yo debería elegir el combo. La direccionalidad, me está indicando que quien conoce su parking space es el propio empleado. Está claro que tiene que ser así. ¿Y cómo garantizo el 1 a 1? Con una unique key. O sea, además de ser una foreign key, es una foreign key que es una unique key. Y todo eso lo resuelve JPA mapeando una relación 1 a 1. Yo fíjense que acá no le estoy diciendo nada. Simplemente volvemos a una notación similar a la many to one, nada más que esta es one to one. ¿Sí? Y defino una variable parking space y le defino el nombre de la columna con la que quiero llamar. Pero al hacerle one to one, de vuelta dependemos mucho de la implementación del motor de JPA. Debería, además de crearnos la foreign key debería ser una unique key. ¿Para qué? Para que no se repita el mismo parking space en la base de datos. ¿Cómo queda esto? La notación de base de datos. Fíjense que las notaciones son sensiblemente distintas. Acá está haciendo notación de modelo de datos, de base de datos, pero en definitiva es lo que tenemos representado en nuestras tablas. O sea, fíjense el trabajo de mapeo que hace JPA, ¿no? Nosotros escribimos esto y mapea las tablas de esta manera. Las construye, las mapea las tablas y después las mantiene con esta situación. Y después podemos tener mapeos bidireccionales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo las variables de los dos lados. ¿Cómo resuelvo la bidireccionalidad en JPA? Bueno, nosotros ya vimos cómo se resolvió del que manda, o sea, el parking space, este atributo parking space del tipo parking space, que es otra entidad, está declarada de base en empleado. Ahora, si yo quiero bidireccionalidad, tengo que ir a Parking Space y hacer la recíproca. Ahora, ¿cómo lo hago? Hago el one-to-one, pero obligadamente tengo que poner mapped by y decirle sobre cuál está mapeada, ¿sí? Entonces, está mapeada sobre la variable Parking Space.
Esto lo saca automáticamente porque yo acá le dije de empleado. ¿Qué hace el mapeador de JPA? Dice, acá tenés un empleado, ¿sí? Voy a buscar empleado. Y digo, acá está, es esta. Mapea con esta variable. El mapped by dice, es con esta variable que tenés definida acá. Ahora entendí. Vos me dijiste que vaya a mirar al empleado, eso es lo que hace el mapeador de JPA, buscar el atributo parking space y ahí poder hacer la recíproca de la relación. Entonces, por eso es muy importante que en la recíproca o sea, esto va de uno solo de los lados, ¿sí? No puede ir de los dos. Y no puedo omitirlo, porque si yo hago el one-to-one así, sin este mapped by, cuando haga el despliegue de mi aplicación y solo cuando haga el despliegue de mi aplicación, no va a funcionar. Porque lo que le estoy diciendo acá con el mapped by es que la foreign key va a estar del lado del parking space, pero que cuando yo levanto un parking space me trae el empleado, o cuando levante el empleado me trae el parking space. Y esto sí es súper importante de vuelta sobre el mapeo de JPA. No es algo que los queries salgan normalmente. Si yo hago un select asterisco from parking space, lo que me va a traer son todos los registros, todas las filas que tenga parking space, sin foreign key, sin nada, con lo cual no voy a tener ningún tipo de relación. Y haciendo un select asterisco from employee o emp, la tabla emp era como estaba definida, me va a traer todos los empleados y la foreign key a los parking space, pero no todos los datos de parking space. Para poder hacer esto en álgebra relacional, recuerden que yo tengo que hacer un join. Bueno, JPA resuelve todo esto ya de forma, es parte del paquete de JPA, es parte del ORM, es parte central del ORM, y con todas estas anotaciones que nosotros estamos haciendo, le estamos diciendo a JPA que se comporte de esta manera, con lo cual, cada vez que yo haga select asterisco from parking space, va a ser un join con employee y va a traer también el empleado vinculado. Y cuando hago un select asterisco from, estamos hablando de un select asterisco de JPQL, del lenguaje de consulta de JPA, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, no son lo mismo el SQL que yo hago en JPA que el SQL que yo hago en la base de datos. Cuando yo recupero todas las que le digo un select asterisco, ¿sí? O sea, en este caso es select from employee o select from parking space, porque no tengo el asterisco como concepto, sino que tengo todo el objeto. Cuando recupera cada parking space, recupera también el empleado, y cuando recupera toda la lista de empleados, recupera todos los parking space asociados. O sea, a cada empleado le recupera su parking space y es que lo tiene asociado. Fíjense todo el trabajo que hace JPA, que para nosotros es transparente. Nosotros ni nos damos cuenta de todas estas cosas que yo les estoy comentando ahora, ¿sí? O sea, todo eso lo hace como parte de la definición JPA por el ORM. Entonces, resumiendo, los bidireccionales. Para las bidireccionalidades tengo que declarar el mapped by. Le tengo que decir, manda la declaración del otro lado. Del otro lado es la variable parking space, ¿de dónde? De employee. Parking space de employee, ¿sí? Eso es lo que yo le estoy diciendo al mapeador. Y de este lado va a ser la variable employee. Es medio confuso porque cuando yo digo parking space no es la variable de esta parking space, sino la que declaré en este lado. Que yo podría tener varias referencias distintas, ¿no? Distintas foreign key a veces a una misma tabla, pero puedo tener múltiples referencias y relaciones. Esto también puede suceder. Entonces, en las bidireccionalidades, el mapped by se declara de uno solo de los lados y del otro lado no lo tengo que declarar. Si omito alguna de estas situaciones, cuando haga el despliegue de mi aplicación en el Glassfish, va a fallar, me va a dar un error en el despliegue. Y ojo, y se los dejo como advertencia, porque es probable que se sientan frustrados porque van a empezar a desplegar aplicaciones, se olvidaron de alguna bidireccionalidad o del mapped by de algún lado y les va a dar un error y les va a decir que no despliega. Y se van a romper el coco. Bueno, tienen que mirar muy bien el error que están generando, porque en el error está la pista para resolver esto.